los infantiles. Una patología que, si bien parece poco frecuente, no, nada que ver, es muy frecuente. De hecho, es una de las principales causas de enfermedad oncológica en la población pediátrica. Después de la leucemia y de los trastornos hemato-oncológicos vienen los tumores cerebrales como principal patología tumoral sólida. Así que tengan en cuenta que por más que vean poquitos, es una patología sumamente frecuente. Bueno, vamos a ir pasando. Ustedes, yo voy a ir pasando la clase y ustedes cualquier cosa me interrumpen con audio, yo no soy bueno con el Zoom. Y cortan y me hacen cualquier comentario que quieran hacer. Bueno, un poco lo que les decía, ¿no? Los tumores son realmente frecuentes en el compartimento intracraniano en los chicos como patología general. Hay que darle mucha relevancia al compromiso infratentorial. Acá tienen dos gráficos de distribución, más o menos, porque es importante diferenciarlos según edad. Los chicos menores a 15 años y los adolescentes tienen incidencias de etiologías tumorales intracranianas diferentes, bastante diferentes, por lo cual siempre cuando nos paramos frente a un tumor intracraniano en edad pediátrica, tenemos que saber en qué grupo etario estamos, de qué grupo etario estamos hablando. Así que bueno, tengan esto como muy importante. Bueno, el marco de referencia que hay que usar para las clasificaciones o para cualquier clase o para discutir, en realidad es para discutir, es puntualmente la clasificación actualizada de la WHO sobre tumores intracranianos que tiene un apartado específico de patología tumoral cerebral pediátrica. La última actualización creo que es del 2021, pero bueno, en líneas generales, esta actualización va descartando las previas, o sea que cuando ustedes tengan que discutir un caso o plantearse los diagnósticos, vayan a esta información, no vayan a artículos de radiopedia, qué sé yo, más o menos, zafa, pero hay mucha berreteada dando vueltas. Entonces, y mucha cosa desactualizada. Entonces, ir a plantear diagnósticos de patología de este tipo con cosas que están desactualizadas, la verdad que no está bueno, porque hoy en día tiene mucha relevancia clínica y habla mucho de lo que el radiólogo puede aportar a este tipo de patologías. Y por el otro lado, estas nuevas clasificaciones dejan de lado un montón de discusiones radiológicas que hoy en día no tienen demasiada relevancia. ¿Por qué? Porque tiene una base molecular muy importante de este tipo de patologías. Así que bueno, nosotros nos vamos a dedicar principalmente a los gliomas, después vamos a hacer un breve repaso de algunos otros tumores, pero los gliomas son las grandes estrellas. Bueno, la primera parte, el primer grupo de patología tumoral que vamos a encarar siguiendo el lineamiento de la WHO, tiene que ver con los gliomas difusos. Los gliomas difusos son de bajo grado o de alto grado, y a la vez tenemos subtipos: el astrocitoma difuso con alteración, el glioma de bajo grado de MECAP alterado, el glioma angiocéntrico, el plenti, que es un tumor bastante interesante, los gliomas de alto grado, que son los de la línea media, los hemisféricos, H3G34, y el glioma difuso de alto grado o wild type. En realidad es un H3 wild type, que es la mutación de la historia. Esto, que nosotros estemos hablando de los radiólogos sobre estas mutaciones, este perfil genético, parece al principio que nos queremos agrandar, como queremos hablar de más. Pero en realidad es muy importante para nosotros los radiólogos considerar esto. Hoy en día no hay discusión en este tipo de patologías que no pase por ese lado. O sea, hoy en día, la verdad que volver a hablar si tumor tiene una calcificación de más, calcificación de menos, y en función de eso es un astrocitoma o es un cosa, no tiene ningún sentido. Así que bueno, tenemos que meternos en este lenguaje que al principio nos parecía raro, ya por el 2017, hoy en día es de todos los días, y la verdad que este tipo de patología se clasifica en función de esa información, no de la que podemos dar nosotros como si la dábamos hace 10 años atrás. Bueno, vamos a empezar un repasito rápido con algunos gliomas. Vamos a empezar con los difusos de bajo grado. Estos pueden ser considerados como, en la evolución, la historia evolutiva de la enfermedad neoplásica primaria, los gliomas difusos de bajo grado son patología benigna. Lo que pasa es que lo que se sabe es que determinado o pasado un tiempo, generalmente anda por los 5 años, ese tumor deja de ser benigno, se empieza a malignizar. Entonces, lo que tenemos nosotros tenemos muchos pacientes con gliomas difusos asumidos, no biopsiados, asumidos como gliomas difusos, y hay que seguirlos. ¿Por qué? Porque se consideran de bajo grado. El tema es que hay que seguirlos porque en algún momento va a empezar a expresar malignidad, y ahí es cuando nosotros los radiólogos tenemos que estar atentos para expresar eso. Pero en línea general, los difusos de bajo grado son
patología tumoral benigna, por lo menos en cuanto a su evolución. Después la clínica es otra cosa. Bueno, acá tenemos 4 tumores que son el astrocistoma difuso con alteración MIP, el glioma angiocéntrico, el glioma de bajo grado MAPK alterado y el plenti. La verdad que no son los más frecuentes de ver, así que los vamos a mencionar muy por arriba. Perfil molecular, importantísimo hoy en día. Todos son IDH1-2 no mutados, 1PQ19, que es una deleción de un cromosoma, no codelecionados. O sea, se van para el lado de los astrocitomas. Aquellos que tienen la codeleción van para el lado de los oligodendrogliomas, que es más patología del adulto. Eso es muy importante, tener en cuenta porque tiene manifestaciones radiológicas específicas. Bueno, el aspecto imagenológico, la verdad que nosotros no tenemos muchas herramientas para decir si es uno o es otro, ¿listo? Nosotros los clasificamos como gliomas difusos de bajo grado, que se preocupa el patólogo y el que hace el perfil molecular en diferenciarlos, pero radiológicamente son todos muy, muy similares. Entonces, la verdad que empezar a meternos en esta cosa, los vamos a ver, pero van a ver que, salvo el plenti, que tiene un componente cálcico bastante interesante, el resto, la verdad que es una discusión que no tiene demasiado sentido. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, fíjense los astrocitomas difusos con mutación MIBL1, la verdad que es una masa bien definida, generalmente afectando la corteza y la sustancia blanca subcortical, no realzan, suelen ser de bajo grado, igualmente el realce que sea de bajo grado, la verdad que no cambia mucho. El glioma angiocéntrico, vemos un vaso grande ahí metido en el medio del tumor, pero eso es algo que también se puede ver en otros tipos de tumores. Recordemos esto, ¿no? Que la diferenciación entre subtipos es histomolecular, no es radiológica. Algo muy importante. Lo que sí podemos decirle que son de bajo grado. Y vamos a ver el que habíamos dicho, que era el plenti, que es el único que radiológicamente puede tener una caracterización un poquito particular, que es porque tiene calcio. Fíjense la secuencia de gradiente. Perdón, esta es la secuencia convencional y si acá tenemos el gradiente, fíjense la calcificación que tiene este tumor, que por ahí, si uno no tiene demasiada experiencia, puede confundirlo con un cavernoma quizás, o con alguna otra calcificación cerebral, pero en líneas generales hay que tenerlo en cuenta. Si nos aparece un tumor que nos parece un glioma y tiene calcificación, pensemos que es un plenti, es un glioma que queda dentro de los gliomas difusos de bajo grado en edad pediátrica. Diagnóstico diferencial es principalmente las calcificaciones no tumorales como el CAPNOM, que es una patología específica intracraneal, en realidad el neuroeje, que son calcificaciones distróficas pseudotumorales. Ténganlo en cuenta como diferencial. Pero esta es la única que es posiblemente de las patologías de bajo grado difuso que nos vamos a poder encontrar con alguna ayudita radiológica como para diferenciar. Pasamos a los de alto grado, que son otro partido. Son patología, al ser de alto grado, tienen un índice mitótico más grande, son mucho más severas en su evolución, mucho más graves, y hay algunos que tienen características que las van a ver y las van a recordar. Uno es el glioma de alto grado, el H3K27M. H3K27M significa la mutación de histona 3 en una partecita que se llama K27. Nada, es una mutación, es información molecular, pero eso es muy importante. Antiguamente estos tumores se los denominaba con gliomas de la línea media, eran de los chicos, pero no se sabía mucho. De hecho, el concepto de que estos tumores no se biopsian porque son de mal pronóstico y son todos gliomas de alto grado, ha quedado totalmente desactualizado, porque si hoy en día se biopsian, ¿para qué? Para saber si ese H3K27 está mutado o no está mutado, porque en función de eso se le puede dar un tratamiento u otro y mejora mucho la expectativa de vida. Si bien son tumores de alto grado, con un perfil clínico malo, muy agresivo, tienen ciertas diferencias, por lo cual hoy en día el concepto es que se biopsian, aunque se los considere un glioma antiguamente llamado de la línea media. Nos vamos a centrar más que nada en este porque es el que más frecuentemente van a ver. De hecho, hace un tiempito me parece que tuvieron una presentación de uno de estos casos. Generalmente son lesiones de la línea media o de la fosa posterior, pero son bien mediales. Son pacientes adolescentes o adultos jóvenes. En estos no suelen ser chicos chiquititos, estamos en el grupo de los intermedios. El aspecto imagenológico es variable desde una lesión infiltrativa difusa con mucho realce, con restricción o incluso diseminación leptomeningia. ¿Por qué? Porque son malos. El tema es que cuando los agarramos en una etapa muy temprana, cosa que es raro, pero puede pasar, principalmente porque son asintomáticos en esa etapa, puede parecer una lesión muy benigna. Pero si nosotros sospechamos que por la ubicación o por alguna característica topográfica
es un H3K27M, tenemos que alertar al cirujano o a quien lo esté tratando, porque quizás puede empezar tratamiento. Y las características de estas lesiones, sí que son fáciles, si uno las ve en cualquier lado, las puede leer en cualquier lado, la verdad que hablan puntualmente del paciente que ya está evolucionado. En líneas generales, a ese paciente le queda poca cuerda. Entonces tengamos en cuenta que el perfil morfológico radiológico puede variar en función de lo que es eh, el tiempo de evolutividad. Después tenemos los gliomas de alto grado, H3G34M, que son lesiones hemisféricas, o sea, pasamos de la fosa posterior de la línea media a ser hemisféricas. Son pacientes mayores, o sea, siguen siendo pacientes jóvenes, niños, pero de mayor edad. Y un aspecto imagenológico muy heterogéneo, muy feo, parece un glioblastoma del adulto. Mientras que el H3 wild type, o sea, el que no está mutado, que no tiene mutaciones, es una alteración glial, pero sin la mutación del wild type. La verdad que antiguamente se lo llamaba el glioblastoma de los chicos, y vamos a ver, pero la verdad que tampoco es un tumor glial de alto grado bastante incaracterístico. Uno cuando ve un glioma, cuando está acostumbrado a ver gliomas y ve uno de alto grado, dice, esto es de alto grado. Después vemos qué pasa. Pero estos tumores no tienen demasiadas características, pero se parecen mucho a los gliomas de alto grado del adulto. Fíjense, esta es una imagen que es característica. Esto es un H3K27 mutado. Esta es la imagen típica. Cuando vean esto, lo van a reconocer fácilmente. Primero es una lesión infiltrante. Parece una manzana metida dentro de la protuberancia. La protuberancia No vemos. está totalmente agrandada, y fíjense que en ese agrandamiento de la protuberancia va como rodeando la basilar. Esto es característico. Cuando ustedes vean que la basilar se queda como atrapada dentro de la protuberancia, pero la protuberancia empezó a crecer y la fue rodeando, piensen en el H3K27M, antiguamente llamado glioma de la línea media. Este signo radiológico, la verdad que no suele verse en los trastornos inflamatorios o pseudotumorales como Chester-Heim, sino que es bien de estos tumores. Igualmente el tumor, fíjense, tiene una señal que puede ser un poquito más heterogénea, pero es bien infiltrativa. Fíjense el volumen que tiene la protuberancia. Tiene algunos sanguinadictos, algunas áreas de realce, y esto es muy importante, tiene restricción en la difusión. En general, la difusión restrictiva en un tumor cerebral habla de cosa mala, habla de mucha mitosis, de poca agua intersticial. Y eso sucede en los tumores con mucha replicación celular, que generalmente son los de alto grado. Entonces tengan en cuenta que la difusión en estos casos nos puede aportar muchísima información. La espectroscopía, la verdad, es la espectroscopía de un tumor malo, con un pico de colina gigante que supera ampliamente al de creatina y un NA muy bajo. Si bien hay que tener en cuenta que el NA a nivel infratentorial suele ser más bajo que en los hemisferios cerebrales, en líneas generales lo vemos como muy bajo, mucho más bajo de lo que uno esperaría poder verlo. Y fíjense que en la tomografía, estas áreas restrictivas suelen ser blancas. Eso también, cuando ustedes vean un tumor cerebral, sea adulto, sea chico, y tenga hiperdensidad focal o difusa en tomografía, piensen que están viendo algo malo. En general pueden ser un linfoma, un glioblastoma, o en este caso, si estamos hablando de un chico, una lesión infratentorial, en un H3K27M, que dijimos que era un tumor de alto grado. Bueno, seguimos con el H3K27M porque es el más lindo de ver desde el punto de vista radiológico, y también porque es el más fácil de reconocer, quizás. Pero fíjense, acá tenemos otro H3K27M. Cuando uno lo ve, la verdad, la protuberancia está expandida, pero no es la monstruosidad que vimos antes. O sea, no era esa pelota de fútbol metida dentro del tronco. Esto es algo más focal. Uno puede decir, no, pero debe ser un astrocitoma pilocítico, puede ser otra cosa. La verdad que es raro. La restricción de la difusión no me dice nada, la verdad que se lo ve. Pero miren, lo esperamos un poquito y fíjense cómo se creció. En muy poco tiempo había crecido este paciente. Acá está, 2017 a 2018, fíjense la línea temporal, y cómo ya en el último estudio, que es previo a la muerte, fíjense cómo creció la lesión, cómo infiltra ya la protuberancia está totalmente aumentada, la basilar ha quedado ahí metida entre el tumor, algo que es la evolución típica de este tipo de tumores. Entonces, cuando veamos algo así, fijémonos qué clínica tiene y cuánto tiene de clínica, de evolución. Porque si hace poquito que empezó, posiblemente podamos estar en presencia de un H3K27M que recién arranca y que nos puede confundir con el aspecto radiológico.
Fíjense un estudio de perfusión, en este caso, una perfusión que era normal en su momento, al inicio de la enfermedad, en 2017, mientras que en el 2018 ya tiene focos hiperperfundidos. Eso es bien por la neoangiogénesis cerebral. Algo que es muy importante también cuando estudiamos pacientes pediátricos con patología cerebral tumoral. El H3K27M también puede verse a nivel de la línea media en encéfalo, principalmente lo clásico es, si bien lo más frecuente es verlos en la protuberancia, ténganlo en cuenta también como principal diagnóstico cuando vean infiltración de ambos tálamos, cuando ven el pedúnculo cerebral y los tálamos, más de un lado que del otro puede ser, pero en líneas generales afecta bien la línea media. Entonces esta es otra forma de presentación del H3K27M que es bastante característica. Este no es un H3, perdón, sí, es un H3K27M, perdón, se me fue otra vez el mouse. No estoy viendo una parte de la pantalla, voy a sacarla. Bueno, disculpen que se me corrió. Acá. Y acá lo que estamos viendo es, fíjense, la diseminación que ha tenido. El tumor ha crecido, se ha necrosado, posiblemente haya tenido algo de volcado celular hacia los ventrículos, pero fíjense la diseminación. Esto es muy de los tumores de alto grado. Acá estamos viendo toda la diseminación leptomeningia, fíjense los espacios subaracnoideos, tanto supratentoriales, las cisternas silvianas, no es que estén realizando porque hay un vaso metido, es toda infiltración tumoral leptomeningia. Esto es algo que también es muy frecuente este tipo de tumores y que se lo suele ver bastante frecuentemente y a lo cual hay que estar atentos cuando estamos controlando un paciente en tratamiento por un tumor glial de alto grado. Bueno, este es el H3G34, rareza, les diría que no hace falta saberlo de memoria, sepan que existen, pero en líneas generales son estos tumores que son horribles, son hemisféricos, o sea, se salen de la línea media, son chicos un poquito más chicos, de 10 años aproximadamente. Fíjense la tomografía, al ser un tumor de alto grado tiene mucha vascularización, tiene necrosis, tiene sangre, pero miren la tomografía, lo hiperdensa que es la lesión. Lesiones intraparenquimatosas, espontáneamente hiperdensas suelen ser cosas malas. Ténganlo como regla eso. Fíjense, otro ejemplo, del otro lado, una lesión bien lateral, un poco de base cortical, necrosis, hemorragia y el área, el componente tumoral, bien denso en la tomografía. En este caso, un H3G34, una rareza de ver, pero bueno, está dentro de este grupo. Mientras que el glioma difuso, o antiguamente el wild type, o el no mutado, el IDH no mutado, antiguamente lo veíamos en general, uno los veía y los mencionaba como glioblastomas de los chicos. La verdad eso ha cambiado porque se sabe que molecularmente no se corresponden a los glioblastomas, pero bueno, es una lesión focal, no es tan explosiva, no es tan llamativa y monstruosa como la que vimos recién, pero sí, cuando le hacemos la espectroscopía, fíjense, esto es una espectroscopía, uno podría decirla mala a primera vista, por un pico de colina totalmente aumentado para lo que es el pico de creatina, un N-acetil-aspartato muy bajo y presencia de lactato, algo que suele verse en los componentes anaeróbicos de los tumores y que eso suele darse porque hay tanto crecimiento vascular que la perfusión cerebral no alcanza a nutrir el tumor se empieza a sufrir anaerobiosis, necrosis y cosas por el estilo, y eso se representa en la espectroscopía. Entonces, cuando uno está ante la sospecha de un tumor y ve realmente que la espectroscopía tiene ese patrón, uno puede decir, bueno, la verdad que es una espectroscopía que seguramente corresponde a un tumor de alto grado. ¿Hasta acá alguna duda? Si no, seguimos. Ustedes me cortan, no hay problema. Se me cruzó el chat arriba de los títulos, así que no veo demasiado la pantalla, pero no importa. Bueno, estos son otro segundo grupo que está dentro de la clasificación de la WHO. Son los gliomas astrocíticos circunscriptos. No, o sea, nos estamos saliendo de los difusos, nos vamos a meter en los circunscriptos, pero siempre son astrocitos. Tenemos el pilocítico, que es tipo de lo que todos tenemos que conocer, el santo astrocitoma pleomórfico, muy importante, el cordoide, raro, el SEGA, que vamos a ver que tiene alguna importancia, y el astroblastoma, una rareza excéntrica. Bueno, el astrocitoma pilocítico es un tumor con el cual seguramente en algún momento de la etapa de formación radiológica se vayan a cruzar. ¿Por qué? Porque es uno de los principales. Es una lesión proliferativa glial más frecuente en la población pediátrica, una entidad polimorfa. Polimorfa es porque se puede dar, puede tener cualquier forma. Si bien tiene patrones radiológicos un tanto característicos, puede ser cualquier cosa. La verdad que hay que siempre tener cuidado. Pero además tiene muchos lugares donde estar, donde crecer. Van desde la médula
hasta el parénquima cerebral. Si bien tenemos algunos lugares que son predilectos, sobre todo lo que es quiasmático y fosa posterior, la verdad que uno los ve, cada tanto aparece un pilocítico en un lugar no habitual para hacernos quedar mal hasta el resto de los colegas. Bueno, la imagen típica del pilocítico es esta: un tumor quístico en fosa posterior con un nódulo mural. El nódulo mural realza. ¿Por qué? Porque es el componente tumoral sólido, o sea, tiene neoproliferación de vasos y cosas por el estilo que lo hacen reforzar. Pero el resto también es tumor. O sea, es un tumor sólido, quístico, con un aspecto quiste con nódulo mural. Y esto es importante, porque cuando ustedes radiológicamente definan un tumor como quiste con nódulo, se acota mucho la cantidad de diagnósticos diferenciales. Entonces, si ustedes se aprenden qué lesiones tumorales cerebrales en los chicos generan quiste con nódulo, van a estar mucho más, va a ser mucho más fácil que hagan un diagnóstico. Pero ténganlo en cuenta. Son tumores buenos en general, si bien lo que yo les decía, ¿no? Esto es polimorfo. Fíjense, este es el tumor típico, pero te puede aparecer esto. Este caso, no, creo que era otro caso. Pero a veces estos casos vienen estudiados o mal interpretados como quistes aracnoides o cosas por el estilo. Y la verdad que son tumores. Siempre hay que tener en cuenta eso. Y si vemos un quiste en fosa posterior o en región supraquiasmática, no descansar hasta que no encontremos o despejemos totalmente la duda respecto a si tiene o no un nódulo de diferente tamaño realzando y pegadito a la pared, en este caso acá. Este es otro, una forma más rara todavía, pero sin embargo uno puede llegar a decir que, bueno, tenía el quiste y tenía una porción sólida. No tenía forma de nódulo, pero sí tenía la porción sólida. Entonces recuerden eso, quiste con nódulo, uno de los principales diagnósticos es el astrocitoma pilocítico, sobre todo cuando afecta a la fosa posterior. Es un tumor bueno, realmente bueno, relativamente bueno, que tiene una espectroscopía paradójica, porque se parece mucho a las espectroscopías que vimos antes, porque es una espectroscopía con un pico de colina, este es el pico de colina, muy, muy alto, es gigante ese pico, y la verdad que ese pico no nos está diciendo nada, porque el grado histológico del tumor es bueno. Hoy en día la espectroscopía ha perdido mucho lugar. Antiguamente, cuando estaba de moda, antiguamente es hace 15 años atrás, todo el mundo quería saber qué daba la espectroscopía, pero la espectroscopía hoy en día tiene muy poca utilidad, si bien es útil, no es que no lo sea, pero ha dejado de ser ese método que era complementario y que uno esperaba para saber qué decía la espectroscopía. ¿Por qué? Porque pasa esto, que hay muchos tumores con una base molecular muy distinta, pero con patrones espectroscópicos muy parecidos. Entonces hoy en día hay que tener en cuenta que es una gran limitación. Pero bueno, otra vez, una lesión quística en fosa posterior, en este caso gana por una cuestión de tamaño el nódulo. Uno podría llegar a decir que es un nódulo con quiste, pero bueno, porque fíjense el tamaño que tiene el nódulo. Pero bueno, en líneas generales sigue preservando ese patrón radiológico característico. La verdad que la perfusión no nos dice nada, cosa que suele suceder en estos tumores. ¿Por qué? Porque tienen bajo grado metabólico, entonces son tumores benignos y eso hace que la perfusión no tenga demasiada expresión. Esta es una característica bastante habitual también, igual que el de la fosa posterior. No esperen ver tanta la imagen del quiste con nódulo, pero sí, cuando ustedes vean un tumor que infiltra el quiasma, que puede extenderse a las radiaciones ópticas y a los nervios ópticos, o también cuando estamos estudiando una lesión supracelular, piensen en el diagnóstico de astrocitoma pilocítico. Nos estamos saliendo de la fosa posterior, pero tenemos que recordar que también afectan otros lados. Y en lugar, en frecuencia, es puntualmente la región supraquiasmática, la región supracelular. ¿Por qué? Porque afectan, son tumores propios del quiasma óptico de los nervios ópticos. Fíjense, no se parecen nada al otro, por eso tengan en cuenta este polimorfismo radiológico que tienen estos tumores. Se pueden parecer a muchas otras cosas, pero bueno, por la localización y por la edad uno los puede sacar. Ahora lo que sí tenemos que tener en cuenta es que cuando vemos este tipo de tumores, a nosotros mentalmente se nos tiene que venir algo a la cabeza. La relación existente entre los tumores, sobre todo los astrocitomas pilocíticos y la NF1, la neurofibromatosis tipo 1. Fíjense, acá tengo otro astrocitoma pilocítico, pero acá tengo hugos, lesiones por vacuolización, y acá tengo un extenso neurofibroma plexiforme que le pone el sello a la NF1. Una asociación sumamente importante a reconocer. ¿Por qué? Porque si tengo una lesión y yo pienso un NF1, tengo que ver cómo está el quiasma. Y al revés, si yo tengo una lesión ocupante a nivel quiasmático, tengo que ver si no estoy ante la presencia de un
una NF1 que ha pasado desapercibida. Y esto es importante porque tienen pronósticos totalmente diferentes y tratamientos totalmente diferentes de ambas entidades. Así que tenganlo en cuenta porque es un dato muy, muy importante tener en cuenta. Esto, si bien puede ser considerado un primo hermano del pilocítico, y la verdad que es diferente reconocerlos, los pilomixoides, la verdad que es una subvariante dentro de los pilocíticos y tienen peor pronóstico, son lesiones mucho más voluminosas, más necróticas, y fíjense que no parece una lesión tan buena, por más que sea buena relativamente, o sea, no es un glioblastoma, no se va a morir en pocos meses, pero sí son lesiones con mucha más capacidad de recidiva, mucho más difíciles de resecar, cosas por el estilo. Así que tengan en cuenta que a veces no son astrocitos pirocíticos, sino que son subvariantes piromixoides. El santo astrocitoma pleomórfico, otro de los tumores importantes a tener en cuenta dentro de este grupo, son imagenológicamente similares a los glioneuronales. Eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vemos estos tumores nos van a hacer pensar si no estamos ante un glioneuronal, que es otra familia de tumores, no son gliomas, son glioneuronales, tienen componente glial, pero un gran componente de neuronas proliferativas, proliferando, perdón. Este caso no, pero radiológicamente se nos parece. Entonces, cuando nosotros estamos ante un sospecha de glio neuronal, pensemos si no puede ser un santo síndrome pleomórfico y veamos. Y algo que tiene característico este tipo de tumores, que no es fácil de reconocerlos, pero sí, si nosotros tenemos esta duda, vemos la lesión infiltrativa acá, tiene componente cortical, tiene algunos quistes, decimos, che, no será un glio neuronal, no será un DNT, cosas por el estilo. Ahora, si vemos que el nódulo se apoya en la meninge y la meninge realza y el nódulo tiene base viral, pensemos que estamos ante un santo astrocitoma pleomórfico. Ese es un dato radiológico típico de esta familia tumoral. Otro santo astrocitoma pleomórfico, más grande, más horrible, fíjense. Este a veces lo puse a propósito, este caso, porque la verdad que uno cuando no está acostumbrado a este tipo de tumores, sigue con la disyuntiva de no, pero si veo líquido alrededor del tumor es un meningioma. Eso ha quedado, o sea, es lindo, es un dato lindo para darlo en una clase, qué sé yo. Pero hay un montón de patologías que hoy en día representan o imitan aspectos radiológicos descritos hace 30 años, y la verdad que nos complica la existencia eso. Pero bueno, cuando uno tiene otros elementos para decir, no, para mí es un santoastrocitoma, no me importa si tiene líquido alrededor, no es un meningioma desde ningún punto de vista, tenganlo en cuenta, porque es algo muy importante. Los signos radiológicos sirven un poquitito, no podemos basarnos todo en los signos radiológicos. Pero bueno, otra lesión, un santoastrocitoma pleomórfico, fíjense cómo el nódulo que se apoya en la dura madre tiene hiperperfusión, seguramente tenga un grado histológico mayor, eso le pone gravedad al cuadro, por más que estamos viendo tumores que no son del todo malos. Otra lesión totalmente cavitada, con un nódulo sólido que se apoya en la meninge, fíjense que tiene un componente que si bien la difusión no me dice nada, el ADC me lo pone medio negro, algo que es también importante tener en cuenta, y que representa en línea general lo mismo que representa la hiperdensidad que vimos en los tumores malignos en la tomografía. Glioma cordoide, raro, raro. Piénsenlo cuando tenemos una lesión de localización supraquiasmática, no supracelular. Estoy hablando de supraquiasmática. Hay una tendencia a dividir la patología de la región simplemente en patología celular y supracelular. Y lo que pase para arriba no nos importa o es todo lo mismo, no. Fíjense, yo acá tengo el quiasma óptico y arriba una lesión tumoral sólida con mucho refuerzo, eso es típico de glioma cordoide. Pero no es infratentorial, o sea, no la podría poner dentro del diagnóstico diferencial de un craniofaringioma. ¿Por qué? Porque los craniofaringiomas generalmente son eh, quiasmáticos. En este caso es supraquiasmático. Entonces es un punto a favor para decir, bueno, este es supraquiasmático, ¿no será un glioma cordoide? Después que se arregle el patólogo y el cirujano para ver si realmente lo pueden confirmar. Tumor de células granulares, otra rareza, muy parecida al cordoide. Y esta que es celar y supracelar, acá no estoy viendo el quiasma, ¿por qué? Porque está pegado acá arriba seguramente. Es el oncocitoma fuso celular, otra rareza, y la verdad que radiológicamente es imposible decirlo que esto no sea un macroadenoma o cosas por el estilo. Cada tanto son macroadenomas que después vamos a ver qué da la patología y nos encontramos que fue un fuso celular, un glioma cordoide, cosas por el estilo. Pero radiológicamente no tenemos muchas chances, pero lo que sí necesitamos es tenerla
alternativas diagnósticas a mano, porque cuando nosotros concluimos en el informe los diagnósticos posibles, uno de estos puede ser eh, alguna de estas patologías poco frecuentes. El astrocitoma de células gigantes, seguimos con la familia astrocitaria, en los pacientes pediátricos también. Como les dije yo recién, respecto a lo que es la NF1 y los astrocitomas pilocíticos, cuando tenemos que pensar en astrocitomas de células gigantes, también le ponen el nombre SEGA, o sea, hoy en día se habla del SEGA directamente, cuando estamos ante un paciente con una esclerosis tuberosa. Ustedes tienen que mentalizar, esclerosis tuberosa igual SEGA. ¿Todas las esclerosis tuberosas van a tener SEGA? No, no van a tener todas SEGA. Pero nosotros tenemos que estar atentos a descubrir el SEGA en los pacientes con esclerosis tuberosa. Y acá viene algo importante. Los SEGAs generalmente se apoyan en una localización anatómica muy específica, que es generalmente pegados al piso de la prolongación anterior del ventrículo lateral y generalmente asociados al foramen de Monro. Entonces empiezan a crecer y generan hidrocefalia. Son tumores benignos, son grado 1 de la OMS, o sea que son curables por resección, no hay mucho inconveniente. El tema de la complicación principalmente es que pueden generar hidrocefalia. Ahora, es posible diferenciarlo de los nódulos subependimarios típicos de la esclerosis tuberosa y es difícil, pero nosotros tenemos que estar muy atentos al control temporal. O sea, si a nosotros nos viene hoy una paciente con una esclerosis tuberosa y nosotros fuimos a RDP y nos fijamos todas las cosas que tiene que tener una esclerosis tuberosa y la vemos, está igual, fijémonos si uno de esos nodulitos que teníamos no creció. Si creció, digamos, che, este creció, está en localización característica, no será un SEGA. Ténganlo en cuenta eso. Y a veces lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tiene una tasa de replicación baja, pues son tumores benignos. Entonces, a veces no hay que ir con el estudio de hace un año, hay que ir 2, 3 años para atrás para ver si creció, porque ahí sí se ve la diferencia. Si no, cuando están con periodos de observación muy cortitos, la verdad que esto no la vamos a ver la diferencia. Pero ténganlo en cuenta principalmente porque son tumores que responden a quimioterapia, principalmente verulimos y cosas por el estilo. El astroblastoma, una locura, una rareza, pero la verdad que hay que tenerlo en cuenta como una de las opciones a otro tumor que vamos a ver después. Imagenológicamente son parecidos a las estirpes embrionarias, principalmente el meduloblastoma. Si nosotros le decimos a un cirujano, che, es un astroblastoma, si yo tengo este tumor, vamos a poner ejemplo, yo tengo este tumor, le digo al cirujano, me parece que es un meduloblastoma. El cirujano viene y me dice, che, me dicen de patología que no es un meduloblastoma, una de las cosas que tengo que pensar yo es, che, bueno, para tirar opciones, ¿no será un astroblastoma? Imagenológicamente es muy difícil decir que fue un astroblastoma, pero bueno, tengan en cuenta que hoy en día el diagnóstico de esta patología no pasa por nosotros, la diferenciación puntualmente, no pasa por nosotros los radiólogos, sino que pasa por el perfil molecular de los tumores. Así que tengámoslo en cuenta como una variante diagnóstica a los meduloblastomas. Entonces, ahora nos vamos a pasar a hablar de meduloblastomas. Acá hay que prestar atención porque tiene unas cosas. El medulloblastoma es de los muy frecuentes, sobre todo en chicos muy chicos. O sea, se van a cruzar medulloblastomas en su práctica habitual. Entonces, fíjense esto. Acá tenemos una tomografía. Es densa la lesión. Bien densa. Está por fuera del cuarto ventrículo, pero el cuarto ventrículo yo lo veo, ¿no? O sea, no lo está ocupando el cuarto ventrículo, está fuera del cuarto ventrículo. Lo que pasa es que el cuarto ventrículo queda apoyado. ¿Por qué? Porque nace del velo medular superior, que es como el techo del cuarto. Entonces lo empuja hacia adelante. Y lo van a ver acá representado por esta lineita acá. La lesión es re densa. Eso habla de malignidad en líneas generales. Si bien hay excepciones, en líneas generales habla de cosas malas. Vemos la resonancia, T1 tirando a negro, un T2 medio quístico adentro, pero no es un quiste con nódulo como habíamos visto, son pequeños quistes en líneas generales, con áreas de necrosis a veces, un refuerzo bastante feo, y está la lesión en sí. Hoy en día no nos vamos a meter mucho en esto, pero hay que saber que hay varios tipos de medulloblastoma, otra vez, por una base molecular es la diferencia, pero cada tipo de estos medulloblastomas tiene algunas características radiológicas específicas, y ahí sí, nosotros los radiólogos podemos decirle, mira, me parece que es un medulloblastoma y por la edad, por la localización, por determinada característica, me parece que es no sé, un SSH, un SHH o un WNT. Es un poquito más fino el tema, no nos vamos a meter a fondo en esto, pero sepan que podemos aportar un poquito más. Y eso es importante, ¿por qué? Porque si bien son lesiones muy feas, muy malas, nadie quiere tener un medulloblastoma, algunas no son tan malas como las otras. Medulloblastoma, imagen característica, fíjense, otra vez.
La lesión viene apoyada contra el cuarto está tirado hacia adelante, acá vemos el cuarto, acá estoy viendo el cuarto, acá lo veo, la lesión refuerza y tiene una restricción muy, muy importante en difusión. Eso va de la mano en lo que habíamos dicho con la TC, que era densa. Estos tumores son densos. Cuando ustedes vean un tumor de fosa posterior en un chico, la tomografía es blanca, la lesión. Es densa. Y cuando, hiperdensa, perdón. Y cuando van a la DIFU, es restrictiva, piensen primero si no están ante un medulloblastoma. Después veremos si el paciente tiene suerte y es otro tipo de tumor. Algunas cuestiones sobre las variantes. El WNT, fíjense cómo tiene alguna característica que se sale por el foramen de Luschka, algo que nos puede hacer confundirlo con un ependimoma, pero recordemos que estamos por fuera del cuarto. El ependimoma vamos a ver que está metido dentro del cuarto, pero tiene esta característica que nos puede llegar a son lesiones laterales, son chicos un poquito más grandes. El Sonley-Hedgecott, nunca me sale la palabra esta, SHH es otra subvariante, también son pacientes un poco más grandes, son generalmente adultos jóvenes o adolescentes, son lesiones laterales, pero fíjense, restringe en difusión, algo que es bastante característico. Son lesiones que son feas, uno la ve y dice, qué lesión horrible. El grupo 3, que es el más característico, es el que vemos en los chiquitos de 4 o 5 años, la lesión de la línea media, muy restrictiva en difusión, el cuarto ventrículo pegado ahí adelante, altas chances de diseminación leptomeningia al momento del diagnóstico. Por eso es que cuando uno piensa, como radiólogo, viene un pediatra y dice, che, tengo un paciente con hidrocefalia, mareos, vómitos, ¿sí? Y yo le veo una lesión, le tengo que decir, mirá, me parece que es un medulloblastoma. Mañana mismo hacerle la columna. ¿Por qué? Porque esos pacientes ya se asumen como diseminados al momento del diagnóstico. Y eso es importante porque hay alta chance que reciba radioterapia holomedular, que es una tragedia en un chico. Pero nosotros necesitamos una columna antes de que inicie el tratamiento. Entonces nosotros como radiólogos estamos obligados a recomendarle estudiar el resto del neuroeje cuando tenemos esta sospecha. Y el grupo 4, que se parece más a los rhabdoides, son lesiones muy, muy malignas en chicos bastante más chicos, habitualmente lactantes o por ahí, o infantes. Lo que les decía, fíjense, a veces hacemos la columna entera y decimos, pero ¿para qué le pidieron? La verdad que no sirve para nada, no le veo nada. Y a veces la diseminación es leptomeningia, es este puntito que se ve acá. La verdad que es difícil. El tema de encontrar diseminación de leptomeningia no es tan fácil. Fíjense acá, una meta meningia mucho mayor, mucho más grande. Esta puede pasar como un hematoma, si se quiere. Pero la verdad que era esa. Esta es la que les estaba mostrando antes, se me controló un poquito el tema de las animaciones, pero bueno. Así se ven las metástasis leptomeningias en general. Pero a todos nos gustaría verlas más fáciles, con las que están descritas en los libros. A veces tenemos que tener en cuenta si el paciente está operado y le empieza a aparecer hiperintensidad de señal en las folias, si no hay diseminación. A veces el contraste es negativo, hay que ver la difusión. Hay metástasis que no refuerzan con el contraste, pero son restrictivas en la difusión. Eso es típico de algunas variantes de los medulloblastomas y es algo que a veces nos puede jugar en contra. Fíjense, esto es otra diseminación leptomeningia, una catástrofe, porque estos pacientes están sordos, ciegos, tienen afección en todos los pares craneanos, son premortem, la verdad que son horribles ver un paciente así. Fíjense todo el neuroeje. Tranquilamente, si nosotros no tenemos data, podríamos confundirnos en que estamos frente a una meningitis espinal, pero hay nódulos. Los nódulos, acá también hay otro nódulo de implantación, y obviamente, si le vemos la fosa posterior, está toda infiltrada. Esto es típico de los neuroblastomas, perdón. El rhabdoide teratoide es otro embrionario muy malo, muy mal pronóstico, pero la característica típica es que ya vienen como de fábrica, por así decirlo, que son muy anaplásicos porque son por el origen embrionario que tienen. Y en general lo van a ver en pacientes recién nacidos o lactantes. Ustedes ven un lactante con un tumor de fosa posterior que se parece mucho a un medulloblastoma, perdón, piensen primero en un rhabdoide teratoide, que es muy importante hacer la disquisición. ¿Por qué? Porque si bien nosotros no lo vamos a hacer, cuando nosotros inferimos la posibilidad diagnóstica, hay un montón de cuestiones que va a hacer el oncólogo de la mano del biólogo molecular para poder discernir si es un tumor o si es otro y en función de eso adecuar el tratamiento quimioterápico.
El tercer tumor importante, que puede ir y venir la frecuencia, pero bueno, astrocitoma y pilocítico. Medulloblastoma son los dos que vimos importantísimos en fosa posterior, que dijimos que en el grupo de los chicos es una localización más frecuente para los tumores intracranianos. El tercero que se nos suma a ese dúo es el ependimoma. Entonces, si ustedes saben reconocer el osteocitoma pilocítico, el medulloblastoma y el ependimoma, ya están reconociendo arriba del 80% de los tumores de fosa posterior. El ependimoma, al revés de lo que pasaba con los otros que estaban por fuera, porque son originados en células parenquimatosas, ideales, principalmente, nace en el epéndimo, y el epéndimo está dentro de los ventrículos. Entonces, en general, van a ver, es fácil reconocerlo que el ependimoma, a diferencia de los que vimos antes, rellena el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo no es que lo vemos, sino que está expandido y todo rellenado por ese pelotácido gigante que es el ependimoma. El ependimoma, en línea general, se lo considera un grado 2 de la OMS, si bien hay otros, hay algunos grados intermedios, grado 3 por el poder de infiltración, pero en líneas generales no son tumores tan malos. Son malos, pero no tanto como el medulloblastoma, y tampoco son tan buenos como el pirocítico. Entonces, eso también es válido. Fíjense, a diferencia del medulloblastoma, ¿cuál es la diferencia? Lo veo hipodenso. O sea, ya viendo esto puedo decir, che, mirá, tenés un tumor de fosa posterior en una TC, pero me parece que no es un medulloblastoma. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero en líneas generales es bastante fidedigno el dato. Algo que puede pasar en los ependimomas, perdón, calcificaciones, estos quistes tipo necróticos que son horribles y la verdad que nos hacen equivocar a veces, pero a veces no refuerzan. Nosotros vemos a veces una lesión que se parece en todo a un ependimoma, que está dentro del cuarto ventrículo, que se apoya en el Magendie, cosas por el estilo, pero que no refuerza. Entonces, antes de pensar que tengo un ependimoma atípico o cualquier gilada, tengo que pensar que si no es el primo hermano del ependimoma, que es el subependimoma, que es otro tumor totalmente diferente, pero totalmente benigno. Son tumores que en líneas generales no generan clínica, y si la generan es una clínica muy solapada, muy infrecuente, y son curativos con la resección. Entonces tengamos en cuenta esto. Ya vimos que el ependimoma está dentro del ventrículo, en algunas cosas no se parece al médulo, es de los chicos, pero si no realza, pensemos si no es un subependimoma. Como son tan silentes de lo clínico, los subependimomas son más patología de diagnóstico en la adultez. El tipo se cayó, tuvo cefalea, tuvo una CB, es la resonancia, la tomografía, es una masa en el cuarto ventrículo. No refuerza, es un ependimoma. En los chicos no es tan frecuente verlos, pero bueno, como estamos hablando de tumores pediátricos, estamos hablando de los ependimomas, justamente cuando vemos un ependimoma no refuerza, pensamos en un subependimoma. Otro tumor importantísimo tener en cuenta, pero no tan frecuente como los tres primeros que vimos. O sea, recordemos, astrocitoma piloncítico, méduloblastoma y ependimoma, los tres que van a ganar el podio en los tumores de fosa posterior infantil. El hemangioblastoma es de los un poquito más grandes y es más de los adultos, pero puede pasar que pegan los chicos. Y lo mismo que en la NF1 y lo mismo que en la esclerosis tuberosa con el SEGA, tengamos en cuenta la relación de los hemangioblastomas con síndromes tumorales de base genética. En este caso, con el von Hippel-Lindau. Fíjense, quiste con nódulo, la verdad que es un quiste, perdón, es un quiste de fosa posterior, podemos hacer 2 millones de disquisiciones, que es el quiste, es intraparenquimatoso, le hago un coronal y me aparece el nódulo. Entonces ahí tengo que empezar. Ya tengo mi segundo tumor que hace quiste con nódulo, ya dijimos que teníamos el astrocitoma pilocítico y que tenemos el hemangioblastoma ahora. Entonces ya tenemos 2 diagnósticos para tirar cuando nosotros nos aparece un quiste con nódulo. Esto es lo que pasa con el von Hippel-Lindau. Deja de tener esta forma tan linda, tan clásica, tan benévola, por así decirlo, y empiezan a tener estas cosas horribles. Son masas sólidas con necrosis, mucho vaso. ¿Por qué mucho vaso? Porque tiene de fondo una malformación vascular proliferativa. Y lo que me suele pasar es que hay otras lesiones. Son lesiones satélites que no son metástasis, sino que son otros hemangioblastomas. Así que cuando vean un hemangioblastoma y ustedes digan, che, mira, tiene cosas para el hemangioblastoma, pero es bastante fulero, me tengo que fijar qué pasa. En este caso tengo una lesión pancreática, que ya con esos dos hay altas chances de que cumpla criterios diagnósticos para el von Hippel-Lindau. Entonces, hagamos la decisión. Vemos un hemangioblastoma, nos estamos en un hemangioblastoma, pensemos si no estamos ante un von Hippel-Lindau. Tumores glioneuronales, un capítulo que es bastante divertido de los tumores pediátricos, principalmente porque se descubrió hace no tanto, o sea, si ustedes lo agarran la bibliografía hace 20 años,
Cuando yo empecé la residencia, estos tumores casi no se les daba pelota. Después hubo un boom donde todo era glioma neuronal, ahora no todo es glioma neuronal, pero sí sigue siendo muy interesante como tema específico. Son tumores que, a diferencia de los que vimos antes, que eran puramente gliales o ependimarios, tienen neuronas. Rarísimo. Así que tienen neuronas. Entonces van a estar cerca de la corteza. ¿Por qué? Porque la corteza está en la neurona. En la corteza están las neuronas. Y algo que hay que interesante es que si yo pienso que es un glio neuronal, tengo que fijarme cómo está la corteza alrededor. Porque muchas veces nos podemos apoyar en un signo radiológico que es que, para decir si es un glio neuronal, veo un tumor con base cortical, pero cuando veo la corteza alrededor del tumor, no en el área tumoral porque es difícil, pero si no alrededor, parece displásico. Entonces yo veo un tumor con base neuronal y un poquito de displasia cortical, tengo todo el derecho del mundo a pensar que estoy ante un glio neuronal. El glio neuronal hay varias formas. Acá pongo, en el cuadrito tenemos todas, podríamos hablar toda una tarde y hacer un simposio sobre glio neuronales y cada uno tiene una cosa importante que decir, pero la verdad que con el tiempo que tenemos no lo vamos a hacer. Entonces vamos a mencionar las dos principales. Una por una cuestión radiológica que es linda de verla cuando la tenemos enfrente y que hay que reconocer el patrón porque es bastante característico. ¿Qué es esto? Este patrón en Jersey, en corderoy, perdón, que se dice, ven como las folias cerebrosas están engrosadas y con hiperintensidad en el medio, es típico del gangliositoma displásico cerebeloso o enfermedad del hernidúcleo, en función de quién la describió. Si bien se la sigue clasificando como dentro de los tumores glioneuronales por eh, la matriz celular que tiene, hoy en día se los considera amartomas. O sea, el poder tumoral de esta patología es limitado. Hoy en día la balanza se inclina más a que sean amartomas glioneuronales que tumores. O sea, que no hay proliferación. Así que tenganlo en cuenta. Y el otro que es súper frecuente de ver es el DNET. Es el tumor neuroectodérmico disembrioblásico y tiene una característica bastante típica, que es base, otra vez, fíjense, la lesión se apoya en la corteza. Si yo lo veo en un coronal, esto va a estar, la corteza va a estar bien pegadita al tumor. Y tiene esta característica, que es una lesión que parece quística, es sólida, no es quística. Parece quística, pero la verdad que cuando voy a ver el flare tiene un halo hiperintenso alrededor. Si fuese quística tendría que brillar todo adentro. Son como unas pequeñas burbujitas. Y fíjense, esta hiperintensidad. Esto es bastante característico del DNET. En líneas generales no refuerza, no tiene un poquito de refuerzo central, medio polémico. Pero en líneas generales el aspecto típico es esta lesión, que parece quística. Cuando voy al flare hay como un mismatch. No se confundan con lo que vamos a ver después del mismatch, porque esto es otra. El mismatch dice a propósito para meterles el término por primera vez en la charla, pero no es el mismatch del cual tenemos que hablar. Pero esta cosa, que yo veo un quiste, entonces me imagino, si todavía no, si veo el T2, todavía no veo el flare, me imagino que todo va a ser brillante en flare. Cuando veo el flare, la reflexión no tiene hiperintensidad, pero sí tiene un hiperintenso alrededor. Si este paciente tiene base cortical, es un tumor y posiblemente tenga epilepsia, estoy ante lo que posiblemente sea un DNT. Pero hay otros, tenemos el ganglioglioma, fíjense, gigante, otra de las etiologías que generan quiste con nódulo, y tenemos otra, que es y acá vamos a abrir otro capítulo, que es un término que se llama, ahí no se me fue de memoria el término, no importa, son aquellos tumores que se asocian a epilepsia. Y los glioneuronales característicamente suelen presentarse en pacientes con epilepsia, o al revés, si yo tengo un paciente con epilepsia y estoy viendo una resonancia, tengo que ver si no me encuentro un tumor. Y si veo un tumor, hay altas chances que sea un glioneuronal. Pero hay otros tumores que no son glioneuronales. Entonces este término de tumores asociados a epilepsia de larga data también nos sirve para acotar diagnósticos. Entonces, si un paciente con epilepsia desde los 15 años, ahorita tiene 30, le veo un tumor, pensemos en el DNT, pensemos en el ganglioma y gangliositoma, pensemos en el plenti, que ya vimos, en el MBNT, que no lo vimos, en el glioma difuso, tumor glioneuronal papilar y glioma angiocéntrico. Esos son los que en líneas generales se asocian a epilepsia de largo término, no a una convulsión, porque una convulsión no es epilepsia, sino a pacientes con epilepsia y presencia de un tumor, que es otro capítulo totalmente diferente. Tumores de la región celular. Acá nos estamos saliendo de lo que es el cerebro, nos metemos adentro de la región celular. Cuando hablamos de región celular en adultos, vamos a hablar primordialmente de los tumores hipofisarios, principalmente del adenoma y el quiste Rathke. Esos van a ser las dos grandes, los que ganan la votación en los tumores celulares del adulto. En los chicos, la patología hipofisaria no es tan frecuente, por lo menos la tumoral. Hay otras patologías hipofisarias, pero la tumoral no es tan frecuente. Sí son más frecuentes el glioma óptico, que ya lo vimos,
tumores germinales, o sea, el quiste de la bolsa Raque, también importante tenerlo en cuenta cuando vemos una lesión quística celular, supracelular, el quiste dermoide y el craneofaringioma. Estos podrían resumir una gran mayoría de los tumores de la región celular infantiles. Pero uno de los que más importancia y relevancia tiene en clínica es el craneofaringioma. Y el craneofaringioma hay dos tipos. El papilar, que es de los adultos, y la versión o la variante de los chicos, que es el adantinomatoso. La típica de los chicos, el adantinomatoso, que también se lo ven adultos, no es que sea excluyente, pero sí es típica de los chicos, es esto. Es una lesión con una preponderancia quística bastante importante y con calcificaciones en cascarita, o sea, como una cáscara cálcica alrededor. Y el T1, cuando uno lo ve, fíjense que el T1 no es el T1 del LCR que podemos ver acá. Es un T1 un poco más denso, porque tiene mucha proteína dentro. Se le llama leche cálcica. Cuando los abren aparece toda una viscosidad media láctea. Entonces tenganlo en cuenta. Fíjense acá también, lo mismo. Veo el T1 dentro del tercer ventrículo, es bien negro. Dentro del tumor es líquido, pero es parte del quiste. Tiene proteínas, tumor, qué sé yo, cosas por el estilo. Ténganlo en cuenta. Nosotros, los radiólogos, cada vez tenemos que estar más inmersos en el pronóstico y en darle información al cirujano. Entonces, hoy en día, el radiólogo no es que pierde lugar en el diagnóstico, pero es simplemente que nosotros tenemos que reconocer que el diagnóstico pasa por otro lado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es decirle, mira, tenés una lesión supracelular. Posiblemente tenga características por tal y tal cosa de que sea un craneofaringioma, pero ¿sabes lo que más me interesa decirte? Que es intraventricular, que no es estrictamente ventricular, que es secundariamente ventricular o que es pseudoventricular. Y eso es importante tener en cuenta, ¿por qué? Porque eso pone pronóstico y modifica el tipo de cirugía. Entonces, mucha de esta patología que estamos viendo ahora la va a definir el diagnóstico el oncólogo junto con el patólogo y el que hace la biología molecular. Pero nosotros tenemos que decirle un montón de cosas que le van a servir al cirujano para saber cómo abordarlo para evitar todas las porquerías que pasan cuando se tratan estos pacientes. En este caso de craneofaringioma es muy importante la relación que tienen con el techo del tercer ventrículo, con los cuerpos mamilares, porque la principal complicación que tienen estos pacientes y por la cual se mueren los pacientes con craneofaringioma no es por el tumor mismo, sino por cuestiones relativas a la obesidad mórbida que viene de la mano del daño hipotalámico asociado a la cirugía. Así que nuestro rol como radiólogo cada vez va dejando de ser el de decirle, tipo, está el tumor y yo no me equivoco nunca, para decirle, mira, después fíjate, pero si es un craneofaringioma, fíjate cómo está el cuerpo mamilares, porque me parece que te lo puedes llevar puesto en la cirugía. Tumores de los plexos coroideos, podríamos poner en la categoría esa de una que sepamos todo, porque cada vez que vemos un tumor de plexo coroideo, ya sea en una ecografía obstétrica o en una resonancia o tomografía de un chico, nos ponemos todos contentos y ponemos las tres alternativas. Lo más frecuente es si tiene dilatación monoventricular y una pequeña lesioncita, y es un chico lactante habitualmente, es que sea un papiloma. Son hipersecretores, entonces aumentan la cantidad de líquido en ese ventrículo. El ventrículo es medio que tan grande que se va a colapsar la salida, el tracto de salida del ventrículo, entonces se va a empezar a dilatar. Es una dilatación monoventricular actualmente. Es raro que generen hidrocefalia holoventricular. Generalmente son monoventriculares las dilataciones. Pueden ser atípicos, se los ven un poquito más grandes, pero pueden ser atípicos, o sea que lo operan y nos digan, che, mirá, no era un papiloma, era uno atípico y tiene metástasis. Y esto es de los adultos, pero lo vamos a mencionar, los carcinomas de los plexos coroideos. ¿Por qué es importante? Porque son lesiones muy malignas con riesgo de infiltración y de metástasis al momento del diagnóstico. Pero en líneas generales son más de los pacientes adultos. Papiloma típico, fíjense, esto es un papiloma, fue un papiloma, se diagnosticó como papiloma, pero nos tiene que llamar atención esta infiltración, este edema que tiene. La verdad lo que era no era edema, sino que tenía componente de celularidad metiéndose ya, atravesando la barrera ependimaria y metiéndose ya en el parénquima. Esto no lo va a decir nosotros, no lo vamos a decir nosotros, que es un papiloma típico, lo va a decir el patólogo junto con el molecular. Pero lo que tenemos que decir de nosotros es, che, mirá, me parece que es un papiloma, pero me llama la atención la hiperintensidad que tiene alrededor, que no la justifica la lesión propiamente dicha, fíjate si no tiene componente de infiltración. Y esto es algo que más o menos estuvimos viendo hasta ahora, que lo vimos pantallazos en 2 o 3 oportunidades, que son los síndromes tumorales genéticos
que afectan el sistema nervioso central. O sea, son patologías que antiguamente, repito, antiguamente se las denominaba facomatosis, y eso dejó, ya no va ese término. Son síndromes tumorales genéticos que conllevan, en este caso, a los cuales vamos a hacer referencia puntualmente, es aquellos que conllevan riesgo o aumentan la posibilidad de patología tumoral intracelular. Y tenemos la típica que ya vimos, el SEGA en los casos de esclerosis tuberosa. Fíjense, el crecimiento que tuvo el tumor, o sea, si esto venía informado correctamente hasta ese momento como un quiste pendimario en contexto de una esclerosis tuberosa, yo puedo decir tranquilamente que creció, che, mira, ya no es un quiste pendimario, fíjate que el crecimiento me dice que ya puede ser considerado como un tumor. La afectación de los gliomas a nivel de los nervios ópticos y el quiasma, típico de la NF1, la presencia de meningiomas y schwannomas en un chico te tiene que hacer obligatoriamente pensar en NF2, y los hemangioblastomas, que ya vimos un caso, pero este es otro, fíjense cómo, en líneas generales, lo que estoy viendo, ya la presencia de dos hemangioblastomas es diagnóstico de von Hippel-Lindau. Pero fíjense lo que yo les decía, es muy útil en estos pacientes hacer, cuando tengan un quiste con nódulo, piensen si no puede ser un hemangioblastoma, hay que saber que de fondo tiene una malformación vascular proliferativa, entonces si yo le hago un MIP, le hago una angioreso, posiblemente yo pueda ver toda la malformación, fíjate como de fondo se ve todo el vaso yendo a irrigar la malformación propia que conlleva el tumor. Pero bueno, no son los únicos síndromes tumorales genéticos, tenemos que estar atentos. Hace poquito vimos un Coven, creo que fue un Coven, no fue un Coven, el HDI. Tuvimos otro que tenía tumores en el macizo craneofacial. O sea, el cerebro estaba relativamente bien, tenía un hemisferio cerebeloso que yo le sugerí tomografía porque esos pacientes o tienen meduloblastoma o calcificaciones estróficas cerebelosas, pero lo que se veía por fuera, o sea, al límite de lo que se barrió, era que tenía compromiso tumoral de los... creo que era un Gorlin, me parece que era un Gorlin. Bueno, pero están metidos acá. Ténganse en cuenta. Ya para finalizar y que se lleven algunas cosas a casa, bueno, los tumores intracraneanos infantiles son entidades específicas. No son tumores del adulto más chiquititos. O sea, no podemos decir, el grande tiene un glioblastoma y se parece al grande, entonces es un glioblastoma. No. Son patologías completamente diferentes, con una base molecular diferente, con tratamiento, con pronóstico, con abordaje quirúrgico, totalmente diferente. Importante conocer el WHO 2021, si no lo leyeron nunca, no lo lean, porque es aburridísimo, pero sí ténganlo como referencia para la consulta. Hay que dejar de consultar en Radiopedia, hay que dejar de consultar en el archivo del coso, en el radiólogo exquisito, no sé, cualquiera. Vayan a la bibliografía posta, que es de la cual toman los demás y que habitualmente lo toman mal. Entonces, el 2021 se reactualiza, la WHO reactualiza bastante frecuentemente y cada vez que cambia abismalmente. Estamos hablando que en el 2017 nosotros los radiólogos teníamos un montón de cosas para decir y hoy cada vez menos. Y esto cuando uno habla con los oncólogos, participa de ateneos o discusiones de pacientes, se considera, o sea, hoy no pasa nada si te confundiste un glioblastoma o un oligo con un astrocitoma. ¿Por qué? Porque va mucho más complejo el tema. Y toda esta información está volcada en el WHO 2021, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud respecto a los tumores. Los tumores pediátricos tienen altísima incidencia, muy alta, es un problema pediátrico muy frecuente, habitualmente mucha relevancia en la fosa posterior, a diferencia de los adultos, donde los vemos más supratentoriales. En los adultos es más frecuente que las metástasis afecten la fosa posterior. En los chicos no, los primarios. Tienen algunos patrones característicos desde el punto de vista radiológico, principalmente el quiste con nódulo. Una base clínica, muchos se asocian a eventos clínicos específicos, como por ejemplo que vimos el PLENT y el DNT, el astrocitoma difuso, asociados a la epilepsia. Y las asociaciones sindrómicas, cuando nosotros estemos ante un tumor específico que sepamos que puede asociarse a algún síndrome genético, pensémoslo. ¿Por qué? Porque también es importante pesquisas de otras patologías que pueden llevar a que cambie completamente el diagnóstico en ese caso. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Hola, hola, ¿escuchan? Sí, se escucha perfecto, Martín. Hola, Muchas Pablo. gracias. ¿Todo bien? Espectacular la clase, muy buena para aprender. Uno que no ve casi nunca pediatría, la verdad que estas cosas siempre ayudan porque cada tanto ves algún pibe hacerse una resonancia y estamos transpirando cuando encontramos alguna de estas cosas. Yo te quería hacer una consulta que a mí me queda alguna duda.
Con respecto a los marcadores de inmunistoquímica, todas esas cosas que son divertidas nuevas o relativamente nuevas. En los adultos yo tengo entendido que el IDH1 te va a marcar si uno es glioblastoma o no es glioblastoma, si está mutado o no está mutado. Si no está mutado, yo tengo un tumor y no está mutado, considero básicamente que es un glioblastoma, aunque la imagen no parezca un glioblastoma, yo tengo un tumor. Sale no mutado, estoy en el horno. IDH1, IDH2, lo que sea. Sí, En los sí. chicos, por lo que tengo, por lo que vi y vos pusiste, no. No, Ok, el IDH en los chicos no tiene relevancia. Por ok, eso es que perfecto. si vos lo ves desde lo pediátrico, por ejemplo, lo típico radiológico, yo veo a un adulto y digo, tiene mismatch T2 flare, Listo. Es un digo, en un tema adulto, jurado. sí, es un astrocitoma, zaraza, podemos decir Sí, después. En un chico, yo te digo T2 flare, mismatch, no tiene ninguna relevancia. ¿Por qué? Porque no tiene relevancia el IDH en los tumores perfecto. pediátricos. Eso va por el Listo. otro lado, es el tema de la fosa posterior. El mismatch T2 flare, que es algo bastante importante como a tener en cuenta en el radiólogo, como para aportar nosotros un poquito más, en la fosa posterior tampoco sirve. Listo. Perfecto. Excelente. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa me chiflan, cero drama. Vale. Dudas. Bueno, nos vemos. Yo no tengo cámara, así que, o tengo una cámara, no veo nada. Bueno, chicos, saludos a Bueno, todos y me voy desconectando. muchísimas gracias. Chao, Excelente la chao. clase.